Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien en cada uno de sus quehaceres, en cada una de sus vidas y ¡pum! ¡Emoción! Buenísimo. Nuevamente, hoy les traigo un video que es muy importante para la vida, eh, sobre lo que es la motivación, pero vamos a centrarnos en lo que es el sexo y la motivación o la motivación sexual. Entonces, daré inicio a esto compartiendo la posición que mantienen ciertas personas y la que yo también comparto y hoy me adhiero sobre el sexo, ¿no? Esta posición es la que ve al sexo como que puede ser divertido, seguro e inclusive hasta mejorar la vida, siempre y cuando se lo aborde al sexo con el espíritu correcto y con la información necesaria para tomar decisiones sexuales sabias. Muy bien. Dicho esto, vale aclarar aquí que el estudio científico sobre el sexo o del sexo o sexología es multifacético. Se encuentran en este estudio las disciplinas de la psicología, la sociología, la antropología, la biología evolutiva y la medicina. Entonces, tenemos que recordar eh, la herramienta que permite evaluar por un lado, primero o como el ítem A, es el deseo sexual solitario y por otro, segundo o el ítem B, es el interés de iniciar o mantener relaciones sexuales con otra persona, que es un deseo sexual diádico, ¿no? Entonces, por un lado está el deseo sexual solitario, como lo es el autoerotismo, ¿no? Y por otro lado está el interés de iniciar o mantener relaciones sexuales con otra persona, que este es el deseo sexual diádico. Y esta herramienta que permite evaluar ambos, favorece el conocimiento de las posibles discrepancias que existen en el deseo que se dan en una relación o en una pareja. Entonces, se sabe que en los hombres existe una importante relación entre el deseo sexual y la erotofilia. La erotofilia es una dimensión de la personalidad que se expresa con actitudes positivas hacia la sexualidad y lo erótico. La erotofilia tiene su lado opuesto y es que son esas personas erotofóbicas que sobre la sexualidad o lo erótico reaccionan con un mayor desagrado, actitudes negativas y o inclusive hasta el rechazo. Los hombres reaccionan de forma más positiva hacia los estímulos y pensamientos sexuales y los aceptan con mayor facilidad. Esa actitud, sumada a las fantasías sexuales íntimas, potencian su libido. Y las mujeres comparten con los hombres el juego de la imaginación y experimentan un mayor deseo sexual en la medida en que se tienen fantasías sexuales íntimas. Entonces, remarco la importancia de las fantasías eróticas en la sexualidad. Muy bien, déjame decirte que es muy importante tu aprendizaje sobre el ítem A, es la respuesta y la estimulación sexual. Y el ítem B es las actitudes saludables hacia el éxito, pues así la actividad sexual resultará más placentera y serán menos frecuentes las disfunciones sexuales. Entonces, déjame decirte que la actividad sexual, tanto femenina o masculina, es un proceso que consta de 4 estadios, aunque
en la doctrina han existido desacuerdos sobre esta cantidad de estadios, o bien respuestas o pasos de la actividad sexual humana. De todos modos, son muy importantes y les voy a transmitir eh, lo que en la generalidad se conoce y primero a los que representan de manera inconsciente. Tenemos una parte de la doctrina que dicen que son el deseo, la meseta y la resolución, y después tenemos el modelo bidimensional, que es la excitación, el orgasmo y el post-orgasmo, ¿no? Post-orgasmo, ahí está, la tercera es la densidad. Entonces les transmitiré los 4 pasos de la actividad sexual que tanto los hombres como las mujeres experimentan, aunque el momento en el que ocurre en mujeres y hombres suelen ser diferentes. Entonces, cabe aquí el ejemplo de que no es muy frecuente que ambos, mujeres y hombres, alcancen el orgasmo al mismo tiempo, o las mujeres con sus multiorgasmos y el hombre con su orgasmo, o sea, no se producen al mismo tiempo. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, comprender estas diferencias que ocurren en los momentos que se dan los 4 pasos de la actividad sexual y otras diferencias en el cuerpo de una mujer y un hombre puede ayudarte a comprender mejor los cuerpos y las respuestas de los demás y mejorar la experiencia sexual. El deseo de intimidad puede ser una motivación para la actividad sexual en algunas personas. Las personas pueden experimentar algunos, todos o ninguno de los cambios fisiológicos que se producen en la generalidad de las personas. Entonces, de estos 4 pasos de los que te voy a hablar, el primero es el deseo sexual, o bien líbido, que este es el deseo de placer sexual. ¿Pero y qué es el deseo sexual? Los hombres tienen sus propios impulsos sexuales, las mujeres tienen sus propios impulsos sexuales, pero hombres y mujeres tienen algo que comparten y es la gran noticia que tengo para darles. Las mujeres y los hombres comparten un origen psíquico de activación de la respuesta sexual. Entonces, es así que los pensamientos de deseo de los hombres y mujeres son inducidos por las percepciones sensoriales y durante esta etapa de deseo. Pero si te preguntáis, ¿cuáles percepciones sensoriales inducen que mi pensamiento sea de deseo sexual? Muy bien, principalmente atraviesas por tu percepción sensorial de visión. Entonces, tu percepción sensorial de visión estimula áreas de tu cerebro, áreas estas que se relacionan con la fantasía y la imaginación. A su vez, tienes conexiones con los centros de control hormonal que secretan testosterona y hormona luteinizante, capaces de incrementar tu deseo sexual. Mientras transcurre la etapa de deseo sexual, no se evidencian cambios orgánicos a simple vista, pero muy importante es la etapa de deseo o apetito sexual cuando ocurre y que ocurra para que pueda predisponerte a la actividad sexual. Entonces, para que puedas predisponerte a tener sexo, a la actividad sexual. Cabe aquí aclarar que es así como sucede en la mayoría de los casos, aunque no en todos. El deseo sexual puede durar desde unos minutos hasta varias horas. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso es la excitación sexual. Si ya existe un estímulo sexual físico o psicológico, desde una mujer a un hombre o desde un hombre a una mujer, este puede producir el inicio de la excitación sexual.
La excitación sexual puede ser influenciada por el cerebro, por el tacto o bien por las hormonas del cuerpo. La excitación sexual se la ve como la primera etapa, ¿no? El primer punto, como la excitación sexual. Pero la excitación sexual generalmente comienza en el cerebro y este es a veces el llamado órgano sexual más grande del cuerpo. Es decir, tu cerebro responde a un pensamiento o imagen o tiene una sensación de cercanía o afecto hacia otra persona o el toque de otra persona, enviando tu cerebro señales al resto del cuerpo, especialmente a tu área genital. Entonces, la excitación sexual de una mujer o un hombre puede desencadenarse por una enorme cantidad de estímulos, entonces, o variedad de estímulos. ¿Y cuáles estímulos? Por ejemplo, la visión de un cuerpo desnudo, una caricia, ciertos olores, la pronunciación o la audición de ciertas palabras. Convencionalmente se estima que al hombre lo estimula para la excitación sexual el ámbito de lo visual. Convencionalmente se estima que a la mujer la estimula para la excitación sexual el espectro sensorial más amplio compuesto por el tacto, la mirada, la palabra hablada y los gestos, ¿no? Entonces, una vez sucedida la excitación sexual, los cambios corporales se hacen evidentes. Entonces, hubo deseo, se dio la excitación sexual, se empiezan a hacer cambios corporales que ya se pueden apreciar a simple vista. Entonces, por ejemplo, aumentos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial y o una respiración más profunda y más rápida, ¿no? Entonces, en las mujeres, la excitación sexual se evidencia, entre otras cosas, por la aparición de lubricación vaginal, producida por la vasocongestión en las paredes vaginales, que conduce a la transudación de líquido y también se evidencia por un ligero agrandamiento del clítoris, mientras que se vuelve altamente sensible. Incluso la mujer, durante la excitación, puede percibir dolor ante el tacto en la zona del clítoris. En la excitación, el clítoris se retrae debajo de la capucha para evitar la estimulación directa del pene. También se le hinchan los labios menores, los labios internos, y se congestiona el útero mientras se eleva. También existe una expansión de la vagina a la vez que sus paredes se vuelven de color púrpura oscuro. Cabe aquí aclarar que no siempre las mujeres son conscientes de estas sensaciones fisiológicas de excitación. Entre otras están la hinchazón y el endurecimiento del pezón, la hinchazón de sus senos, el sonrojo sexual, eso que las chicas se ponen coloraditas, la contracción muscular, el estado de ánimo positivo. Entonces, en los hombres la excitación sexual se evidencia, entre otras cosas, por el aumento del flujo de sangre a los genitales, produciéndose así la erección del pene. Los testículos se les hinchan a los hombres, el escroto a cada uno se le tensa y este comienza a secretar un líquido lubricante. El paso de excitación sexual en hombres y mujeres se extiende hasta el borde del orgasmo. Entonces, el tercer paso que vamos a ver es el orgasmo. Entonces, cuando el punto de mayor intensidad de la excitación sexual se produjo, es cuando se llega al orgasmo. El orgasmo es una respuesta similar a un reflejo que ocurre una vez que se ha alcanzado o excedido el clímax de la excitación. El clímax es este punto de mayor excitación sexual.
Entonces, desde un punto de vista puramente físico, los órganos, una vez que están excitados y cuando se alcanza el clímax, se produce el orgasmo. Los orgasmos masculinos y femeninos son bastante similares. Ambos son una serie de contracciones musculares rítmicas, esto es desde el punto de vista puramente físico, acompañadas de sensaciones placenteras y a menudo intensas. Entonces, el pico de un orgasmo a menudo se acompaña de una liberación de líquido que se llama eyaculación. La eyaculación se ve con mayor frecuencia en los hombres, pero las mujeres también pueden eyacular. Muy bien, pasemos al punto que continúa y que es el paso número 4, que es la resolución. Entonces, es el último paso de la actividad sexual. Producido el orgasmo, las evidencias anatómicas y fisiológicas de la excitación sexual se revierten, ¿no? Se produjo el orgasmo, entonces estas evidencias anatómicas y fisiológicas de las que les hablé de los hombres y de las mujeres se revierten. Entonces también hay sensaciones psicológicas concomitantes de relajación corporal y sentimientos de liberación y satisfacción sexual. Cabe aclarar aquí que si no se ha producido el orgasmo, los mismos procesos fisiológicos que se producen tras el orgasmo se producen a un ritmo más lento y las respuestas psicológicas suelen ser naturales o negativas. Por ejemplo, estas respuestas psicológicas pueden ser la tensión sexual continua o bien emerge la disolución por no haberse experimentado el orgasmo, ¿no? Cabe dejar en claro que las mujeres y hombres no se motivan simplemente por un impulso interno o fuerza innata para su comportamiento sexual, como sí lo hacen los animales que procuran por impulso propio su reproducción, ¿no? En cambio, la motivación humana para participar en el comportamiento sexual se debe a una relación compleja entre varios factores. Cabe ahora tener presente que para parte de los científicos y expertos tienen por entendido que la motivación sexual es un estado interno, inferido e influenciado por varios factores que determinan la participación en la actividad sexual. Por ejemplo, lo que produce que haya un estado interno que sea el que infiere o el que influencie son las hormonas. Este es un componente de motivación sexual. El deseo de placer físico, que es un detonante de motivación sexual. La motivación sexual, o sea, vista como el placer físico, son las sensaciones físicas que se asocian con el tacto y la parte emocional, que es el placer. Sentimiento de cada uno por la excitación fisiológica y la interpretación de los estímulos sexuales. Pero el placer depende tanto de tus conocimientos o aprendizajes como por tu funcionamiento fisiológico, es decir, de tus órganos y tejidos del cuerpo. También tenemos otro factor como el sentido del olfato y el olor que participan en la motivación sexual. Otro factor es la orientación sexual, que es un elemento de motivación sexual. Otro factor es el placer erótico, es uno de los elementos principales de la motivación sexual. Otro factor es el conocimiento, porque según cómo se entienda el estímulo que se está recibiendo, es como se proporcionará una respuesta. Entonces queda claro que el elemento de conocimiento para la motivación sexual de conocimiento es importante. Entonces, otro factor que tengo que reiterarles es el atractivo físico. Este es abrumadamente importante en la motivación sexual. Otro factor es el aprendizaje. Es otro elemento de incidencia en la motivación sexual. Los humanos copian los comportamientos de aquellos que respetan
y admiran. El ser humano aprende a repetir comportamientos que son recompensados y el comportamiento sexual es gratificante para la mayoría. El ser humano aprende a descontinuar los comportamientos que tienen resultados negativos. Entonces, otro factor es la cultura. La cultura determina qué comportamientos son apropiados para el género, qué comportamientos pueden o no realizarse en público y qué comportamientos se consideran sexualmente excitantes. Otro factor, las actitudes sobre comportamientos sexuales apropiados que se dan según la cultura. Es un elemento más de la motivación sexual. Entonces, el factor de que tu pareja esté con cierta motivación es lo que hace que puedas llegar a disfrutar de buen sexo. Entonces, ¿qué motiva a las personas a tener relaciones sexuales? Bien, pasaré a transmitirte la teoría científica de la motivación sexual por la aproximación y por la evitación, ¿no? Aproximación y evitación. Las personas se estimulan y existe la motivación sexual por aproximación y por evitación, ¿no? Entonces, que son las dos razones estas principales por las que se tienen relaciones sexuales. Entonces, una razón es el enfoque objetivo, que es el factor de aproximación. Esto es cuando tienes relaciones sexuales motivada por resultados positivos, como sentirte más cerca de tu pareja o por sentir bien placer físico. Entonces, en la investigación se tuvo también como resultado que la relación sexual, al ser motivada por una razón de enfoque objetivo o por lo que es la aproximación, la relación sexual que transcurrió y la satisfacción sexual de la relación sexual fue mucho más alta. Entonces, tenemos la otra razón que es por la evitación. Entonces, la razón de evitación de objetivos, esto es cuando tienes relaciones sexuales motivada en evitación de objetivos, es decir, que te centras en evitar resultados negativos, como evitar decepcionar a tu pareja o evitar una pelea, ¿no? Entonces, además de estos resultados que acabo de transmitirle, también en la investigación se hallaron estos resultados de que la relación sexual no tuvo mejoría o que no fue mejor al estar estas razones de evitación y que la satisfacción sexual fue más baja. Entonces, ahora les voy a destacar algo que es importante que la motivación de objetivos sexuales de una persona afecta la calidad de su relación y el nivel de satisfacción de su pareja. Entonces, siendo así que por la investigación se arrojaron resultados de que en los días en que la motivación de una persona para tener relaciones sexuales tuvo una orientación más positiva, diríamos en cuanto a la aproximación, las personas se sentían más satisfechas tanto en la relación como en el sexo y tenían un mayor nivel de deseo. Y contrariamente, en los días en que alguna persona estaba motivada para tener relaciones sexuales con objetivos más negativos, esto es con la evitación, se sentían menos satisfechas y con menos deseos. Entonces te debe quedar en claro, primero, que si persigues el sexo para evitar consecuencias negativas,
sean esta como evitar el conflicto o la decepción de tu pareja, inexorablemente disminuirá el buen sexo, el deseo, y a su vez disminuirá el valor de la calidad sexual y de tu relación. Acá, ojo, atención, no es que sea algo que no haya que hacerlo, ¿no? Ya van a entender por qué. Y segundo, que si tienes relaciones sexuales con tu pareja para buscar intimidad o experimentar cercanía, esto es decir, con la motivación por aproximación, promoverás el deseo sexual, lo que a su vez mejorará la satisfacción sexual y de la relación. Entonces, si ya te quedó claro esto, déjame que te aclare que, y aquí te darás cuenta del porqué que te di hace un instante en cuanto a el sexo con motivación en factor de evitación de objetivos. El sexo versus no sexo siempre contribuirá a una mayor satisfacción. Entonces, dicho todo esto, dejamos acá. Espero que me hayan entendido. Espero que les haya gustado. Pueden dejar su comentario, también su like. No se olviden, por favor, colaboren conmigo y empiecen a gobernar como debe ser y no sean ingobernadores o ingestionantes de lo que es lo que tiene que ver con el buen sexo en cuanto a la motivación sexual. Ya pueden comenzar a poner en práctica lo que les acabo de transmitir para disfrutar más de esos placeres que se pueden llegar a dar, como tener buenas relaciones sexuales y que lo que sea la satisfacción sexual sea un poco más alta. Entonces suscríbanse, los que no se suscribieron, por favor. Y bueno, seguramente voy a volver a hacer más contenido sobre este tema. Y cuando empiecen a notar que ponen en práctica, yo solamente les transmití esto a nivel de título informativo. Son ustedes libres de hacer o no hacer lo que quieran, ¿no? Esto es como algo para que tengan un poco mejor de educación en cuanto a la motivación y los deseos sexuales. Yo no me responsabilizo en nada por lo que ustedes hagan o no hagan, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos. Y yo creo que esto, para ponerlo en práctica, es muy bueno para mejorar las relaciones. Entonces, a ponerlo en práctica, que todo va a ir mejor.